Ahora vamos a ver las definiciones de momento de masa, momento de inercia, masa y centro de masa para las integrales dobles. Vamos a comenzar definiendo la masa como la integral doble de la función densidad sobre una región R, donde la función densidad nos estaría dando la masa, el valor de la masa en cada punto de la región R. Es una función continua en toda la región R y vamos a considerar que estaríamos calculando la masa de una lámina delgada que se encuentra sobre el plano XY. Entonces, si tenemos una región R y quisiéramos, donde esa región R está dada por una lámina delgada, quisiéramos calcular la masa de esa lámina delgada, lo que tendríamos que hacer es aplicar la integral doble de la función densidad de masa en toda la región. Ahora vamos a definir el momento de masa o primer momento de inercia, utilizando también de una región R, donde esa región está dado por una lámina delgada que se encuentra sobre el plano XY. Si quisiéramos calcular el momento de masa de la región R, lo que haríamos es dividir a través de una malla reticular la región R en una cantidad de n de rectángulos. Si para cada uno de esos rectángulos tomamos un punto que esté ubicado en dicho rectángulo, por ejemplo el punto, si estamos hablando del rectángulo R sub i, el punto X sub i, Y sub i y Y sub i, y además consideramos la distancia de dicho punto al eje Y, en ese caso, de dicho punto al eje X, porque vamos a calcular el momento de masa respecto del eje X, ¿sí? Entonces vamos a considerar la distancia de dicho punto al eje X, donde esa distancia está dada por una recta, una línea recta perpendicular al eje X. Y además multiplicamos por la masa de dicho rectángulo, lo que estaríamos encontrando es el momento de masa, un momento de masa aproximado o promedio del rectángulo R sub i. Si hacemos lo mismo para los n rectángulos en los que hemos dividido la región R y los sumamos, lo que obtendríamos es un valor aproximado. Esto es para cada uno de esos rectángulos, ¿no es cierto? Lo que les acabo de decir. Estaríamos considerando la función es la función densidad de masa, ¿sí? Que en este caso la estamos representando por la letra ρ, porque Larson utiliza la letra ρ para representar la densidad, pero no tiene nada que ver en este caso con el radio.
el radio que nos estaría dando, o sea, el radio en el caso de las coordenadas polares, ¿no es cierto? Acá utilizamos también la letra ρ, pero en este caso estamos definiendo la función densidad. Entonces, la función densidad sería una función que le llamamos ρ, que depende en general de dos variables, en el caso de que estemos hablando del plano xy, que serían las variables xy. Por lo tanto, para cada uno de esos rectángulos en los que hemos dividido la región R, podríamos encontrar el momento de masa haciendo el producto de la densidad para un punto promedio, la densidad promedio para un punto del interior de dicho rectángulo, por la distancia de ese punto al eje X en forma perpendicular, que en este caso nos estaría dando la coordenada Y, por el área del rectángulo. Entonces obtendríamos un valor promedio del momento de masa para el rectángulo R sub I. Si hacemos lo mismo con los n rectángulos en los que hemos dividido la región R, obtendríamos, y lo sumamos, y hacemos la sumatoria de todos esos momentos de masa sub I, obtendríamos un valor promedio o un valor aproximado del momento de masa de toda la región R. Si disminuimos la norma de cada uno de los rectángulos, definiendo la norma como la mayor diagonal de cada rectángulo, y la norma la hacemos tender a cero. Si hacemos tender la norma a cero, o sea, tomamos el límite de la norma tendiendo a cero, lo que estaríamos haciendo es aumentando la cantidad de divisiones reticulares de la malla, por lo tanto disminuyendo el área de los rectángulos y aumentando la cantidad de n de rectángulos. Y para cada uno de esos rectángulos calculando el momento de masa. Si sumáramos todos esos rectángulos con la norma tendiendo a cero, lo que obtendríamos es el momento de masa. Y esa sumatoria se transforma, o sea, haciendo tender la norma a cero, lo que estamos haciendo es el área de cada rectángulo lo estamos tendiendo a cero. Por lo tanto, la sumatoria sería una sumatoria infinita de momentos de masa, y esa sumatoria se transforma en una integral doble. En este caso, como la distancia es respecto del eje X, que está dado por la coordenada Y, lo que obtendríamos es el momento de masa respecto del eje X. Si hiciéramos lo mismo, pero respecto del eje Y, o sea, consideraríamos la distancia de cada uno de los puntos del rectángulo sobre los cuales obtenemos la densidad respecto del eje Y, y hiciéramos la sumatoria de todos esos rectángulos con el límite de la norma tendiendo a cero, esa sumatoria se transforma en una sumatoria infinita, y eso sería una integral doble, y nos daría el momento de masa respecto del eje Y. Fíjense que la distancia de cada uno de los puntos a los que les calculamos
el momento de masa está dado por la coordenada x, que sería la distancia perpendicular de cada uno de esos puntos al eje y. Entonces, si tenemos una región sólida R y una función densidad que depende en general de las variables x e y, una función continua en toda la región R, la integral doble de la distancia de cada uno de los puntos a los que le estamos calculando la densidad nos estaría dando el momento de masa respecto del eje X. O sea, sería la integral doble del producto de la función densidad de cada uno de los puntos en la región R por la distancia de dichos puntos al eje X. Lo mismo, de igual forma, estaríamos calculando el momento de masa respecto del eje Y haciendo la sumatoria infinita de la distancia de todos los puntos de la región R al eje Y por el producto de la densidad de masa en cada uno de dichos puntos. Si dividimos el momento de masa respecto del eje Y por la masa de esa lámina delgada, obtendríamos la coordenada X de un punto al que vamos a denominar centro de masa o centroide. ¿Sí? Y si dividimos el momento de masa respecto del eje X por la masa de esa lámina delgada, lo que encontramos es la coordenada Y del centro de masa. Ahora vamos a ver el momento, a qué se define el momento de inercia. Tanto el momento de masa como el momento de inercia, como el centro de masa, son aplicaciones en este caso, de la integral doble. Entonces, esto sería lo que acabamos de definir: los momentos de masa respecto del eje X y el momento de masa respecto del eje Y, donde se considera la distancia de cada uno de los puntos por la densidad de masa de cada uno de los puntos a los que le estamos encontrando el momento de masa. En el caso del momento de inercia, lo que vamos a tener es una distancia pero al cuadrado. O sea, se define el momento de inercia respecto del eje X como la integral doble de la distancia de cada uno de los puntos de la región R al cuadrado por la densidad de masa de cada uno de esos puntos. Y el momento de inercia respecto del eje Y vendría a ser la integral doble o la sumatoria infinita de cada uno de la sumatoria infinita del producto de la distancia al cuadrado de cada uno de los puntos en la región R respecto del eje Y por la densidad de masa de cada uno de esos puntos. En la definición de integral triple, el método de definir la integral triple, tanto ya sea para el cálculo de un volumen
como para el cálculo de una integral triple de una función que tiene como dominio un volumen. El procedimiento para encontrar la integral triple es similar a la de la integral doble. O sea, si tenemos un volumen que va a ser el dominio de la integral triple, lo que hacemos es dividimos dicho volumen con una malla reticular tridimensional, de tal forma que cada una de esas divisiones sean cubos, y considerando los cubos que se encuentran en el interior de dicho volumen encerrado por la superficie que lo limita, lo que obtendríamos es un gráfico similar a este, si consideramos los cubos en los que se dividió, los cubos interiores en los que se dividió el volumen. Si quisiéramos encontrar en este caso el volumen de esa región Q, le vamos a llamar la región Q, haciendo la sumatoria de todos esos cubos interiores, obtendríamos una aproximación del volumen. Si lo que quisiéramos hacer es encontrar la integral triple de una función que tiene como dominio dicho volumen, bueno, lo que hacemos es exactamente este procedimiento: dividir a través de una malla reticular tridimensional el volumen, considerar los cubos que se encuentran en el interior del volumen, y para cada uno de esos cubos definimos un punto. Definimos para cada uno de esos cubos que se encuentran en el interior, definimos un punto, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del cubo sub i, o de un cubo cualquiera sub i, el punto estaría dado por un punto interior al cubo que tiene como coordenadas x sub i, y sub i y z sub i. Para dicho punto definimos una función y encontramos el volumen de dicho cubo. Si hiciéramos la sumatoria del producto de la función evaluada en cada uno de esos cubos por el volumen de cada cubo, obtendríamos un valor aproximado del valor de la integral de la función sobre dicho dominio. Si tomamos la norma de cada uno de esos cubos, entendiendo por la norma exactamente lo mismo que lo que se entendía para la integral doble, o sea, la diagonal, la mayor diagonal de cada uno de esos cubos, y hacemos tender la norma a cero. Si hacemos tender la norma a cero de cada uno de los cubos, lo que estaríamos haciendo es tomar una mayor cantidad de divisiones de la malla reticular tridimensional y estaríamos achicando el volumen a un punto, o sea, estaríamos achicando el volumen a cero. O sea, si tomamos el límite de la norma tendiéndola a cero y hacemos la sumatoria
de del producto de la función evaluada en cada uno de esos cubos por el volumen de cada uno de esos cubos, cuando la norma de los cubos o el volumen tiende a cero, lo que estaríamos haciendo es una sumatoria infinita y por lo tanto esa sumatoria se transforma en una integral triple. O sea, la integral triple de una función f es la sumatoria infinita del producto de la función en cada punto del dominio cuando el volumen en los que se ha dividido ese dominio tiende a cero. Entonces definamos formalmente la integral triple. La integral triple sobre una región sólida Q de una función f que es continua en toda la región Q se define de esta forma y es igual al límite cuando la norma de los cubos en los que se divide el dominio Q de integración tiende a cero. Por lo tanto, la sumatoria de los valores de la función en cada uno de esos cubos por el volumen de los cubos tiende a infinito. En definitiva, sería la sumatoria infinita del producto del valor de la función de cada cubo por el volumen de cada cubo cuando la norma de cada cubo tiende a cero. Si lo que quisiéramos encontrar en vez de la integral triple de una función sobre un dominio Q sería el volumen Q, lo que hacemos es exactamente igual en el caso de cálculo de área en las integrales dobles, donde considerábamos la función igual a 1. En este caso, la función de la integral triple vale 1, y si hiciéramos la sumatoria infinita de cada uno de esos volúmenes de los cubos en los que dividimos la región Q, cuando la norma de cada cubo tiende a cero, esa sumatoria infinita nos estaría dando exactamente el valor de la integral triple sobre el dominio Q. Por supuesto que para evaluar las integrales triples prácticamente en forma práctica, digamos, para encontrar el valor de la integral triple no se utiliza la definición de integral triple, porque si no todavía estaríamos calculando el primer ejercicio, ¿no es cierto? Si estaríamos sumando, si estaríamos haciendo una suma infinita. Y lo que se utiliza es un método similar para calcular las integrales triples o para evaluar las integrales triples, es un método similar al que hacíamos con las integrales dobles, basándose en el principio de Fubini, que nos permitía calcular la integral triple en forma iterada, o sea, nos permite calcular la integral triple
a través de una sucesión de cálculos de integrales simples. Integrales simples del tipo que ustedes veían en cálculo 1. En este caso, si entonces tenemos una región sólida Q, donde la función por supuesto es continua en toda esa región, y quisiéramos calcular la integral triple de la función en la región Q, con este orden de integración, o sea, digamos es un caso particular, pero si consideramos todas las combinaciones posibles de órdenes de integración para 3 variables, nos dan 6 casos distintos. Entonces, en particular, acá estaríamos tomando uno de los 6 casos. En este caso, el orden de integración es diferencial z, diferencial y y diferencial x. Entonces, de nuevo, el diferencial x corresponde a los límites de la integral exterior. La variable intermedia, que es el diferencial y, corresponde a la integral intermedia, y el diferencial z corresponde a la integral interior. Los límites de la integral exterior son constantes, por lo tanto x tiene que variar entre dos variables. En general, los límites de integración para el diferencial y puede ser una función de x, también puede ser una constante, pero el caso más general es que sea una función de x. Y para el diferencial z, que vendría a ser la integral interior, el caso más general es que sea una función tanto de x como de y. Obviamente que si se cambia el límite de integración, estos intervalos también van a cambiar. Bueno, veamos los momentos de inercia. El primer momento de inercia, que se suele llamar, o sea, el primer momento de inercia se le llama momento de masa, nosotros lo vamos a llamar momento de masa, y al segundo momento de inercia se lo denomina momento de inercia, y nosotros también lo vamos a denominar momento de inercia. O sea, que si queremos hacer referencia al momento de masa, lo vamos a llamar el primer momento de inercia, ¿sí? Caso contrario, nos referimos al segundo momento de inercia. Vamos a ver entonces el momento de masa para las integrales triples. La masa para las integrales triples se define exactamente igual que para las integrales dobles. Obviamente que en este caso el dominio de integración es un volumen sólido o un cuerpo sólido, y la densidad en general es una función de las 3 variables x, y z, de las 3 variables del sistema cartesiano rectangular. Entonces vendría a ser la integral triple de la densidad de masa en todo el dominio Q del cuerpo sólido al que le queremos averiguar la masa. El momento de masa respecto del plano IZ, en este caso, como estamos hablando de una integral triple, el momento de masa se refiere a un plano. Si es respecto al plano IZ, vendría a ser la integral triple del producto de la distancia de los puntos del cuerpo sólido Q por la distancia de los puntos del cuerpo sólido Q
al plano YZ en forma perpendicular por la densidad de masa de los puntos del cuerpo sólido Q. Para el momento de masa respecto del plano XZ vendría a ser la distancia o sea, la integral triple de la distancia de cada uno de los puntos del cuerpo sólido en forma perpendicular al plano XZ por la densidad de cada uno de dichos puntos. Y en el caso del momento de masa respecto del plano XY, el argumento de la integral triple sería la distancia de cada uno de los puntos del cuerpo sólido de la distancia de cada uno de los puntos del cuerpo sólido al plano XY en forma perpendicular, que eso está dado por la coordenada Z, por la densidad de cada uno de los puntos. Si quisiéramos encontrar el centroide de ese cuerpo sólido Q, lo que tendríamos que hacer es dividir cada uno de los momentos de masa respecto de la masa del cuerpo sólido. Y en este caso, en el caso de los momentos de inercia, los momentos de inercia sí se refieren a un eje. Por ejemplo, si queremos encontrar el momento de inercia respecto del eje X, es la integral triple del dominio del cuerpo sólido Q de la distancia y que está dado por la coordenada y al cuadrado, que me estaría dando la distancia del punto al eje X en forma paralela al eje Y, más la distancia al cuadrado paralela al eje Z del punto al eje X en forma perpendicular. Es toda esa suma multiplicada por la densidad de masa en ese punto. Si queremos averiguar el momento de inercia respecto del eje Y, bueno, es exactamente igual. Sería la distancia al cuadrado paralela al eje X, perpendicular al eje Y, del punto de uno de los puntos del eje Q, ¿sí? Es la integral triple, más la distancia paralela al eje Z al eje Y al cuadrado, y esa suma de cada una de esas distancias al cuadrado por la densidad. Y lo mismo para el eje Z. Lo que tendríamos serían las distancias al cuadrado en la coordenada X más la distancia al cuadrado en la coordenada Y de cada uno de los puntos de Q por la densidad de masa. Haríamos una sumatoria infinita, ¿cierto? Una sumatoria infinita cuando el límite de las normas de los cubos en los que se subdivide el cuerpo sólido Q tienden a cero. Esa sumatoria infinita se transformaría en una integral.
Ahora, ¿cómo calcular el volumen de un sólido utilizando otro tipo de coordenadas? Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas. Cuando el sólido tiene determinadas características, como por ejemplo la superficie límite del sólido es un cilindro que se extiende a lo largo del eje Z, o es un plano que contiene el eje Z, o un plano perpendicular al eje Z. O sea, las características del sólido presenta estas situaciones. Es conveniente o resulta más útil eh, por la sencillez y la simpleza para esos cuerpos sólidos que tienen esas características, utilizar las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas entonces está formado por tres variables que tienen un determinado orden, a las que vamos a llamar el radio, el ángulo θ respecto de el eje X positivo, y el eje Z, donde el eje X y el eje Z son exactamente los mismos que en las coordenadas cartesianas rectangulares. El radio, en este caso, en vez de utilizar la letra ρ como están en los apuntes de cátedra, o que es la forma en la nomenclatura que vamos a utilizar nosotros, esta teoría está sacada del libro de cálculo de Thomas, y utiliza, en vez de ρ, utiliza la letra R para definir el radio. En este caso, el radio y el ángulo θ son exactamente iguales a los que ya vimos en otra teoría que se utilizó en las coordenadas polares. Obviamente que el radio es la distancia en el plano XY, la distancia de cualquier punto, utilizando una línea recta desde ese punto al centro. El radio siempre se encuentra en el plano XY. Θ nos está dando el ángulo que vendría a ser la región encerrada entre el eje X positivo, el semieje X positivo, y el radio. ¿Sí? Y Z es el eje Z, exactamente el mismo que se utiliza en las coordenadas cartesianas rectangulares. Entonces, definiendo para las coordenadas polares, para las coordenadas cilíndricas, esas tres variables, el R, θ y Z, en ese orden, siempre manteniendo el orden en las variables, es cómo vamos a definir o cómo vamos a calcular integrales triples en coordenadas cilíndricas. Bueno, ¿cuál es la relación que existe entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas? Bueno, exactamente para el eje
para la variable X y la variable Y en coordenadas cartesianas es exactamente la misma relación que ya vimos en coordenadas polares. O sea, X es igual al valor del radio, sería el radio por al valor del radio por el coseno de tita. Y es igual al valor del radio por el seno de tita, y z es igual a z. Sí, es lo que se ve acá. Además, el radio, bueno, es esta relación trigonométrica, el radio al cuadrado es igual al valor de x al cuadrado más y al cuadrado. Y la tangente de tita es el cociente entre y x. Bueno, estas son las características que puede ser útil cuando un cuerpo sólido tiene como superficie límite un cilindro que se desplaza alrededor del eje Z, como es lo que vemos acá, ¿sí? Este cilindro, donde se desplaza alrededor del eje Z. En este caso, este cilindro se da para las coordenadas cilíndricas cuando el radio permanece constante. En este caso en particular, el radio se lo llamo R igual a A, ¿sí? Entonces, si el radio es una constante y θ y z son variables, lo que se obtiene es un cilindro que se desplaza a lo largo del eje Z. En el caso particular, que z sea una constante, o sea, z sea igual a un valor z sub 0, y θ, y tanto θ como ρ, que vendría a ser el radio, sean variables, lo que se obtiene es un plano perpendicular al eje Z. Y si el radio es igual a 0, ¿sí? Bueno, si el radio es igual a 0, lo que se obtiene es el eje Z. Acá no estaría esa situación, pero si el radio es igual a 0, lo que se obtiene es el eje Z, ¿sí? Y si θ es igual a una constante, lo que se va a obtener es un plano, donde ese plano forma un ángulo, θ sub 0, en este caso el valor de la constante θ, y por supuesto que las otras dos variables permanecen variables, o sea, z toma todos los valores dentro de los reales, y el radio toma todos los valores mayores o iguales a 0, o mayores que 0. Bueno, supongamos que queremos calcular el volumen de un sólido utilizando integrales triples. Entonces, el procedimiento para obtener esas integrales triples o para obtener el volumen de un sólido, ¿sí? Supongamos que tenemos un cuerpo sólido que presenta como superficies límites algunas de las características anteriores. En particular, consideremos que la superficie límite sea la superficie que esté encerrando al volumen que queremos calcular, sea la de un cilindro que se extiende a lo largo del eje Z.
Entonces, lo que se hace es, se particiona, ¿no?, ese cuerpo sólido utilizando una grilla donde cada una de las secciones de la grilla está dado por una región tridimensional con forma de cuña cilíndrica, como la que se ve aquí. Supongamos entonces que hemos seccionado todo el cuerpo sólido en cuñas cilíndricas. Y la cuña que estemos analizando en este caso sea una cuña de K cualquiera. O sea, hemos seccionado el cuerpo sólido en N cuñas cilíndricas y en particular esta cuña que estamos analizando sea la cuña número K. Entonces, ¿cómo se calcularía el volumen de cada una de esas N cuñas que forman parte o en las que se dividió el cuerpo sólido? Bueno, para la cuña K, el volumen se calcula haciendo el producto entre el área, ¿sí?, de esta cuña, el área de esta cuña, por la altura, o sea, por el delta Z. En particular, esta cuña tiene un radio delta R, una altura delta Z, y se encuentra entre un ángulo que se definió delta tita. El área de la cuña ya lo hemos calculado antes, es esta que se encuentra aquí. O sea, es la que se vio en coordenadas polares. Entonces, si esto es el área, digamos, de la cuña K que queremos calcular. Si después a esa área lo multiplicamos por el delta Z, que vendría a ser la altura, lo que tendríamos es el volumen de esa cuña cilíndrica. Si repasamos rápidamente cómo obteníamos esa área delta sub A, lo que hacíamos era calculábamos el área o la superficie de esta sección que estaba dado por un radio, un valor del radio, que era en este caso particular R sub K menos el delta R dividido 2, o sea, este radio por el delta del ángulo, ¿sí? Si esta área era igual a 1/2 el valor del radio al cuadrado por el delta tita. O sea, así se encuentra esta área. Lo mismo que hacemos para el área de la sección exterior, o sea, el área formado por este radio, ¿sí?, que vendría a ser el R sub K, más el delta R sub K dividido 2, que sería esto, ¿sí? O sea, el radio elevado, o sea, este radio que está acá es la distancia de este punto a este punto, o sea, del arco exterior. Y este radio que se encuentra acá es la distancia entre este punto y el centro, o sea, la de este arco interior, ¿sí? El área
formada por esta sección es igual al delta tita dividido 2 por el valor del radio al cuadrado. Y el área formado por esta sección es igual al radio al cuadrado hasta este arco exterior por el delta tita dividido 2. Si se resta el área de la sección exterior por el área de la sección interior, lo que obtenemos es esta operación y el resultado, ¿sí? Este sería para esta área, y para la otra área, bueno, lo que estaríamos calculando es esta sección interior. Si hacemos la resta, lo que obtendríamos, si hacemos esta operación, lo que obtendríamos es que el delta de área está dado por el radio, el radio promedio, digamos, un valor promedio de esa sección, por el delta R, por el delta tita, que es exactamente esta parte sería esta partecita de acá, ¿sí? Es la equivalente. O sea, el área de esta cuña cilíndrica es el área que vimos en coordenadas polares, para coordenadas polares, el delta de área. Si a eso lo multiplicamos por el delta z, lo que obtendríamos es la equivalencia del delta de volumen, ¿sí? El delta de volumen, pero que teníamos antes en la sumatoria de Riemann, de todas las secciones cúbicas rectangulares. El delta de volumen ese rectangular, obtendríamos el equivalente, pero en coordenadas cilíndricas. O sea, si lo que queremos hacer, repasando, lo que queremos hacer es calcular un sólido que tiene una forma cilíndrica, pero utilizando coordenadas cilíndricas, dada la condición del sólido. Entonces, lo que hacemos es dividimos en una serie de retículas, o sea, en un conjunto n de retículas el sólido, donde esas retículas ahora tienen la forma de una cuña cilíndrica. El volumen de cada una cada una de esas n cuñas cilíndricas van a estar dados por este producto, o sea, el área de la cuña cilíndrica, que es exactamente igual al área que encontrábamos utilizando coordenadas polares, por el delta z, que vendría a ser la altura. Si ahora sumamos esas n cuñas cilíndricas, esas n, hacemos la sumatoria de esas n cuñas cilíndricas, lo que obtendríamos sería el volumen de ese cuerpo sólido. Si además lo que queremos hacer es encontrar el valor de una función para ese dominio del cuerpo sólido que tiene forma cilíndrica, una forma aproximada de encontrar el valor de la función en ese dominio en particular es hacer la sumatoria de los n volúmenes por el valor de la función en un punto cualquiera
de esos n volúmenes. De esta forma, haciendo esta sumatoria, no vamos a encontrar el valor exacto de la función para ese dominio, sino lo que vamos a encontrar es un valor aproximado. En particular, si tomamos el límite de tal forma que la norma de esta cuña cilíndrica, entendiendo por norma de la cuña cilíndrica al mayor valor de cualquiera de estas coordenadas, o sea, tomamos el mayor valor de entre las coordenadas delta R, delta Z y delta θ y hacemos tender esa norma a cero y hacemos y sumamos, digamos, hacemos la sumatoria de la función cuando la norma de las secciones de cuñas cilíndricas tiende a cero. Esta sumatoria se transforma en las sumas de Riemann y lo que obtendríamos es el cálculo, o mejor dicho, la definición de integral triple, pero en coordenadas cilíndricas, para la función f en el dominio D. Fíjense que el diferencial volumen, en este caso, estaría formado por el diferencial Z por R. El delta R se transforma en el diferencial R y el delta θ se transforma en el diferencial θ. Eso ocurre cuando hacemos tender la norma a cero. Por lo tanto, también se podría decir que la cantidad de divisiones en cuñas cilíndricas del dominio de la función a la que queremos encontrar el valor de la integral tendió a infinito. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo calcular, digamos, en general, suponiendo un determinado orden, ¿cierto? Un determinado orden de los diferenciales. Supongamos que, ¿cómo hacemos para calcular la integral en coordenadas cilíndricas? Obviamente que, así como en el caso de las integrales triples en coordenadas rectangulares, no se utilizaba la definición de integral, la definición de integral triple para su cálculo, sino que lo que se hacía se calculaba a través de integrales simples de forma iterada, o sea, se utiliza el método de integrales iteradas. Acá es exactamente lo mismo, se sigue utilizando el método para el cálculo de integrales triples en coordenadas cilíndricas, se sigue utilizando el principio de Fubini que deriva en el cálculo de integrales iteradas, ¿sí? Que significa hacer tres integrales simples. Si para un ejemplo en particular, si tuviéramos de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? De adentro hacia afuera, el orden de las variables estaría dado por el diferencial Z, el diferencial θ
perdón, el diferencial z, el diferencial r y el diferencial θ de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, primero empezamos integrando respecto del eje z, después, o de la variable z, después seguimos integrando respecto de la variable r y después de la variable θ, ¿sí? Entonces, la forma de calcularlo, si tuviéramos diferencial z, diferencial θ, diferencial z, de adentro hacia afuera, diferencial z, diferencial r, diferencial θ, la forma de calcularlo sería la siguiente. Supongamos que lo que queremos calcular es el volumen de este cuerpo sólido, que fíjense que tiene, que está limitado por una superficie cilíndrica que se desplaza a lo largo del eje Z. Entonces, lo primero que haríamos es hacer la proyección de este cuerpo sólido sobre el plano XY. Es como que lo que estaríamos viendo es la sombra proyectada sobre el plano XY si la estuviéramos iluminando desde arriba. Entonces, lo que obtendríamos, si esto es un cilindro circular, lo que obtendríamos es un círculo acá. Bueno, ese círculo, como no está centrado en el origen, lo podríamos pensar que R en este caso estaría variando, porque si trazamos rayos, digamos, que trazamos rayos si trazamos rayos, digamos, que parten desde el origen a las curvas frontera de este círculo, bueno, esos valores de los radios están cambiando a medida que yo me desplazo por estas curvas fronteras respecto del radio θ. Y entonces lo que tendríamos es, en general, una función que vamos a llamar h1 de θ y una función que nos estaría dando la curva límite superior que está dado por h2 de θ. Bien, entonces lo que obtendríamos es esta proyección. Esta figura, digamos, tendría una superficie superior que estaría actuando como límite y una superficie inferior que actuaría como límite. Y para plantear, digamos, los límites de integración para la primera integral interior, lo que hacemos es, nos paramos, digamos, sobre la región R, que resulta de la proyección del cuerpo sólido sobre el plano XY, y trazamos una línea paralela, ¿sí?, desde cualquier punto R paralela al eje Z. Entonces, esa línea estaría entrando por la superficie inferior, que vamos a llamar, va a ser la función Z, ¿sí?, que va a depender tanto de R como de θ. Y la superficie superior, que también nos va a dar θ,
que sería una función G sub 2 que depende de R y de θ. Tiene como variables R y θ. Entonces, esto vendrían a ser los límites, serían funciones tanto de R y de θ, ¿sí? Que vendrían a ser los límites que estarían, los límites de la integral interior, ¿sí? Para encontrar los límites de la segunda integral interior, lo que hacemos es trazamos rayos, ¿sí? Que corten a la región R, y entonces el límite inferior, ¿sí? Trazando un rayo desde el centro, la curva, digamos, que sea el límite inferior de la región R, que en este caso va a ser H1 de θ, va a ser el límite inferior de la segunda integral interior. Y la otra función, que va a ser la curva superior de la región R, H2, va a ser el límite superior de la segunda integral interior. Y finalmente, cuando hacemos el barrido desde el eje positivo de X, ¿sí? Desde los valores positivos del semieje X, nos encontramos, haciendo el barrido de toda la región R, nos encontramos que el ángulo, el valor menor, digamos, del ángulo es alfa, y el valor superior del ángulo con el que se hace el barrido en sentido antihorario es beta, que vendrían a ser los límites inferior y superior de la integral externa. Y quedaría de esta forma, ¿sí? Esto vendría a ser entonces el diferencial z, me estaría dando los límites de la integral interior. El diferencial r, que es una función de θ, z es una función de r y de θ, r es una función de θ, y el diferencial θ, ¿sí? Que son valores constantes. Yo voy desde alfa hasta beta. Siempre la integral exterior tiene que tener límites, valores numéricos constantes. O sea, tiene que estar dado por valores numéricos. Y el R es lo que más adelante vamos a ver, que es el jacobiano. O sea, ya vimos el cálculo del jacobiano, pero este R, digamos, es el jacobiano.